a otros cristianos y les sirve en obras prácticas. El incrédulo no ama a los cristianos y su interés en ellos es hipócrita y sin obras. La última marca que nos habla a la luz de 1 Juan 2, 3 y 4. Dice así la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En el pasaje anterior decíamos, nosotros sabemos, el creyente sabe que ha nacido de nuevo porque ama al hermano, pero también sabe que ha nacido de nuevo porque guarda los mandamientos. Hay algo que aprendí hace muchos años de un pastor acerca de la palabra guardar, que nunca se me olvida y da una claridad acerca de este mensaje. La palabra guardar en la época de Jesús era un término también marítimo, la misma palabra original. Era un término marítimo donde los marinos guardaban las estrellas para irse de un sitio a otro, guardaban las estrellas, eran guiados por estas estrellas. Pero había momentos de que las estrellas se ocultaban, de lluvias abundantes, donde no se podían ver, entonces el barco se desviaba, ¿verdad? Pero las tormentas acababan y el barco volvía otra vez a su dirección. Eso quiere decir guardar los mandamientos. Es un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Es conocer cuál es la voluntad, cuáles son sus mandamientos y ser guiados por esos mandamientos, ser guiados. Entonces, y en esto sabemos que conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, es un incrédulo. Y la verdad, Cristo no está en él. Ya que eso es una palabra, amas a Dios. Hemos dicho a la luz de las Escrituras que Dios nos ama dando a su Hijo y su Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mostrar el amor para con Dios? Con sentimientos, con emociones. ¿Qué dice la palabra en Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Nosotros manifestamos amor por nuestro amado Dios. ¿Cuándo qué? Cuando somos guiados, cuando guardamos sus mandamientos. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, la novena característica del creyente y el incrédulo a la luz de 1 Juan 2, 3 y 4, el creyente tiene un estilo de vida que refleja obediencia a los mandamientos de Dios. El incrédulo no se preocupa ni se esfuerza por guardar los mandamientos. Recordemos que estamos realizando un estudio acerca de la seguridad de salvación y la primera lección es acerca de las verdaderas fuentes. ¿Cuáles son las verdaderas fuentes que nos dan la seguridad de salvación? Primeramente hemos visto que la seguridad de salvación proviene de la palabra de Dios, que Dios ha prometido salvación a los que confían solamente en su Hijo Jesucristo. También hemos visto lo que acabamos de exponer, el testimonio de nuestras obras, entendiendo que la seguridad de salvación proviene por la obra de Dios en nuestras vidas. O sea que nuestras obras, nuestro testimonio es una obra de Dios en nuestras vidas. El cristiano verdadero no es perfecto, pero manifiesta evidencia concreta de que Dios está transformando su vida a través de lo que hemos visto en esta evaluación, en este examen. Pero hay una fuente más que da al cristiano la seguridad de salvación y esa fuente es el testimonio del Espíritu Santo. Y
En la palabra de Dios en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. Recordemos que una vez a través del Evangelio hemos sido regenerados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, pero el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese mismo Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la verdad, mis amados hermanos, el que es creyente podrá entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Es el Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando uno lee las cartas en el Nuevo Testamento, normalmente cuando se dirigen a las congregaciones, el apóstol Pablo los llama hermanos, amados, ¿sí?, por el Señor. Nosotros dentro de la congregación, ¿sí?, consideramos que somos hermanos en la fe. Pero hay algo que también debemos de saber, que nosotros no conocemos los corazones de los que están aquí. Ustedes no conocen mi corazón. Solo Dios puede conocerlo. Mire, esto es algo personal. Dios no me da a mí la autoridad para decretar que alguien sea o no salvo. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Es particular, individual en su relación con Dios, que me da testimonio a mí mismo, a cada uno de nosotros. Nos consideramos hermanos en la fe, pero solo en nuestra relación con Dios es el Espíritu Santo quien certifica si realmente yo soy hijo o no de Dios. Entonces el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, es particular, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En los tiempos de Jesús, un hijo natural podía ser desheredado, pero un hijo adoptado no. Si entienden la particularidad de ser hijos adoptados, ya no somos desheredados. ¿Por qué somos adoptados? Porque le pertenecíamos ¿a quién? Sí, al diablo. Ahora somos hijos de Dios, adoptados, y ya no perdemos esas adopciones con todos los derechos y deberes, ¿sí?, que el padre tiene para con sus hijos. Somos beneficiados de esa manera. Y no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Temor de qué? De ser juzgados y condenados. En el creyente no debe existir ese temor. Ese temor es evidente en el incrédulo. Ellos van a estar van a ser juzgados y van a ser condenados. Pero el creyente tiene la seguridad de salvación. Dice, ¿por qué? Porque habéis recibido el espíritu de adopción y es por la cual clamamos, ¿sí? Abba Padre, Abba Padre. Antes de ser salvos, con respecto a lo que acabamos de hablar, nuestra relación con Dios era como la de un esclavo infiel, esperando con temor, juicio y condenación. Ahora, por medio del Evangelio, por medio de Jesús, hemos sido adoptados. ¿Cómo? Permanentemente, como hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios. El testimonio interno del Espíritu Santo afirma de que somos hijos de Dios por medio de quitarnos el temor. ¿Qué temor? El temor a ser juzgados y el temor a ser condenados, y darnos en su lugar la confianza y la libertad de clamar a Dios, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que significa querido padre o papi. Eso significa una intimidad muy cercana, es algo muy íntimo, muy afectuosa con nuestro amado Padre. Qué privilegio, ¿verdad? Y la verdad, mis hermanos, vuelvo e insisto, el que es creyente sabe de lo que estamos hablando. El que no es creyente no puede entender estas cosas.
No es posible, no es posible. ¿Qué más sigue diciendo con respecto al testimonio del Espíritu Santo? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? El cristiano tiene testimonio en sí mismo. Veamos primera de Juan 5:6. ¿Quién es el que da ese testimonio? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El creyente tiene testimonio en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, no somos dados para dar testimonio de, ¿sí? Tienes testimonio en sí mismo por la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese testimonio? Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a través del Evangelio, a través de su Hijo, Dios nos da vida eterna. Vida eterna. Y esa vida está en el Evangelio. Esa vida está en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña Romanos 8 y primera de Juan 5? La primera verdad, el Espíritu testifica que tenemos vida eterna y el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica que tenemos vida eterna y el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí terminamos la exposición de la primera parte sobre la seguridad de salvación, y la primera parte tenía que ver con las verdaderas fuentes que dan seguridad de salvación al creyente, y que la hemos visto y la hemos expuesto a la luz del testimonio de las Escrituras, el testimonio de nuestras obras y el testimonio interior del Espíritu Santo. Y para recordar lo que vimos la semana pasada, el testimonio de las Escrituras, Dios ha prometido salvación al hombre. Es el testimonio de las Escrituras, pero también sabemos que Dios es fiel y que de todas sus promesas ninguna ha fallado. Qué buen sustento, ¿verdad? Otra fuente, lo que acabamos de ver, el testimonio de nuestras obras. Recordemos desde la semana pasada cada una de las evidencias acerca del carácter del creyente, la manera en que se debe evaluar si realmente es o no es creyente. La primera, el creyente vence las tentaciones y los tropiezos del mundo. El incrédulo se hunde en ellas. El creyente, aunque peca, no practica el pecado como un estilo de vida. El incrédulo practica el pecado. La tercera, el creyente confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo divino en la carne. El incrédulo niega la divinidad de Jesús. El cuarto, el creyente anda en luz, en comunión con Cristo y en comunión con los hermanos en la fe. Continúa en la voluntad de Dios. El incrédulo anda en tinieblas. El quinto, el creyente no ama o desea tener compañerismo con las cosas, con las actitudes o ideas, placeres de este mundo que contradicen la voluntad de Dios. El incrédulo se divierte y ama el mundo. El sexto, el creyente reconoce su pecado y lo confiesa. El incrédulo se cree sin pecado y sin la necesidad de confesarlo. El séptimo, el creyente cree que Dios le ha dado vida por medio de su Hijo Jesucristo.
a través del Evangelio. El incrédulo no tiene tal seguridad. El octavo, el creyente ama a otros cristianos y les sirve en obras prácticas. El incrédulo no ama a los cristianos y su interés en ellos es hipócrita y sin obras. Noveno, el creyente tiene un estilo de vida que refleja obediencia a los mandamientos de Dios. El incrédulo no se preocupa ni se esfuerza por guardar los mandamientos. Y por último, el testimonio del Espíritu Santo. Decíamos, el Espíritu testifica que tenemos vida eterna y el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Aquí terminamos la primera parte de la seguridad de salvación. Hemos expuesto las verdaderas fuentes que nos dan garantía de que realmente somos hijos de Dios, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de nuestras obras, recordando que si estamos testificando a nuestras obras es porque Dios ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad, y el testimonio interior del Espíritu Santo. A partir de la próxima semana empezamos la segunda parte de seguridad de salvación, que es plan infalible de Dios, la soteriología. Entonces, mis amados hermanos, aquí terminamos con esta exposición. Si hay alguna inquietud, algún aporte, alguna pregunta, en la medida que podamos responder. ¿No? Bueno, vamos a orar. Señor, delante de ti estamos dándote gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dispensado en esta mañana de escucharte a través de tu preciosa y santa palabra, Señor. Clamamos a ti que sea tu precioso y santo Espíritu, Señor, convenciéndonos de tu verdad, Padre amado, y permitiendo, Señor, que, oh Dios del cielo, podamos ser hallados en ti, Señor. Que el Evangelio, Señor, haya actuado en nuestros corazones, haya permeado nuestros corazones y nos haya levantado esa muerte espiritual, Padre amado. Y hoy podamos tener, oh Dios del cielo, la confianza en tu verdad, en tu palabra y en estas fuentes, Señor, que nos indican que podemos tener seguridad, Señor, de salvación. Gracias.